Estamos estudiando la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 1. Nos quedamos la semana pasada en el versículo 12 y no salimos de allí. Así que hoy vamos a leer el versículo 13. A ver si salimos del 13 hoy. Versículo 13 de 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios 1:13. Dice ahí el apóstol Pablo: porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Amén. Recordemos que Pablo está defendiéndose de las acusaciones que contra él se estaban haciendo. Algunos estaban tratando de menospreciar al siervo de Dios para que de alguna manera poder ocupar su lugar. Y esto nosotros sabemos que ocurre en muchísimos lugares, siempre en los trabajos, hasta en las familias. A veces se encuentran gente que son, ¿cómo se les llaman? Trepas, ¿no? Aquellos que quieren subir a costa de pisar a los que tienen a su alrededor, ¿no? Los trepas. En las empresas pasan, ¿no? Que se aprovechan unos de otros, hablan uno mal de otro para así él ponerse mejor ante los ojos de los jefes y demás. Y son actitudes que no se deben dar, ¿o sí? No deberían darse, ¿verdad? Pero mucho menos entre creyentes. Ustedes se imaginan una iglesia donde se empieza a hablar uno contra otro. Gracias a Dios eso aquí no ocurre, y lo digo de verdad. Muchas veces lo digo de broma, pero en esta ocasión digo de verdad, gracias a Dios no ocurre. Pero hay iglesias donde eso sí pasa. Y es triste ver cómo unos hablan mal de otros y se pisan unos a los otros con el afán de quedar o de aparentar que se es mejor que el otro, ¿no? Eso es algo que no debe pasar entre los hijos de Dios y mucho menos en las iglesias, ¿verdad? ¿De qué le estaban acusando al apóstol Pablo? Le acusaban de obrar en la carne, de ser un inconstante, de decir una cosa y de hacer justamente la contraria. De todo esto le estaban acusando a él, ¿no? Y en este versículo 13 Pablo aclara que él no escribe una cosa a una congregación y otra cosa diferente a otras congregaciones. Sus cartas se leían en las diferentes iglesias. Quiero que lean conmigo dos pasajes de las Escrituras que nos van a enseñar justamente eso, cómo las cartas del apóstol Pablo desde el principio se comenzaron a leer en las diferentes iglesias y él dio instrucciones de que así se hiciera. Por ejemplo, Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Vamos a leer el versículo 16. Colosenses 4:16. Dice la palabra del Señor, dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros. Esta es la carta que le escribió Pablo, ¿a quiénes? A los colosenses, a los que estaban en la ciudad de Colosas, ¿ok? Y él les dice, al final de su carta, él les dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, ¿qué debían hacer? Hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Esta carta de la Odisea no la tenemos, pero Pablo escribió una carta a la iglesia de la Odisea que no se conserva, pero él dice: esta carta que yo les escribo a ustedes, léanselo a las otras iglesias, y que las otras que le he escrito a los otros, léanla a ustedes. Es decir, las cartas del apóstol se leían en las diferentes congregaciones. Así que por esa razón Pablo les dice a los corintios: yo no les digo una cosa y después a ustedes una cosa y a los otros otra, ¿no? Él no es ningún tipo de hipócrita, ¿no? Vamos a ver otro pasaje que nos habla de esto. Primera de Tesalonicenses
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Dice: os conjuro por el Señor que esta carta se lea ¿a quiénes? A todos los santos hermanos. No ya a los de la iglesia esta o a los de la iglesia la otra. No, no. A todos los hermanos. A todos los santos hermanos. O sea, y es cuando Pablo está diciendo os conjuro, ¿qué es lo que estaba diciendo? Os conjuro, claro, os conjuro por el Señor, es decir, háganlo por el Señor, por favor. Lean esta carta a todos los hermanos, ¿no? Os conjuro, estaba conjurándole, es como decir, es como un juramento, ¿no?, que uno hace. Por favor, júrame que la va a leer, ¿ok? Delante del Señor, júrame que la va a leer. Entonces, esto es lo que él estaba diciendo, ¿no? Que sus cartas fueran leídas en las diferentes congregaciones. Por tanto, Pablo no era ningún tipo de hipócrita, ¿o sí? No, no lo era. Él no decía una cosa a unos y otra cosa diferente a otros. No decía una cosa ahora y otra distinta después. Dado que los corintios no podían examinar, dado que los corintios podían examinar detenidamente sus cartas, debían concluir que él era honrado. Él era honrado en todo cuanto había escrito y en todo cuanto les había enseñado. Pablo había estado 18 meses entre ellos. Les había enseñado sobre el Evangelio, sobre las palabras del Señor Jesús. Les había enseñado sobre escatología. Les había enseñado multitud de cosas. Les había enseñado sobre santidad. Les había enseñado mucha palabra de Dios. Sobre el Antiguo Testamento les había enseñado sobre los dones espirituales. Les había enseñado muchas cosas. Las cartas de los Corintios, tanto la primera como la segunda, están llenas de doctrinas. Leyendo sus cartas no se puede llegar a otra conclusión más que al hecho de que él era absolutamente sincero. Pablo no era ningún tipo de hipócrita. Sus intenciones siempre fueron limpias, siempre fueron correctas, siempre fueron bien motivadas. No fueron motivadas por la carne ni por intereses personales, sino más bien por el interés de la iglesia. Él a veces se sacrificó justamente por esos creyentes que a lo mejor desde la perspectiva nuestra pudieran no merecerlo tanto, pero que para Pablo eran sus hermanos amados, queridos, y les llama santos a pesar de todos los problemas y pecados que había entre ellos. Y eso habla mucho sobre la calidad del corazón del apóstol, ¿no creen? No es igual que en los corazones de los mal llamados apóstoles de hoy, ¿no?, que lo único que se interesan es de sí mismos, de tener el coche más lujoso, el reloj más caro o el avión en su jet privado, ¿no? Pablo no era así. Pablo era un verdadero siervo de Dios y siempre era íntegro en lo que él enseñaba. Estoy seguro de que algunos de los que estaban injuriando, levantando falso testimonio contra el apóstol, le hubiera gustado realmente pillarlo en alguna falta. De hecho, creyeron que le habían pillado cuando él cambió sus planes. Sin embargo, no fue así y él va a explicar por qué cambió sus planes. Al final nos lo va a decir, al final de este capítulo, ¿no? Pero él va a hacer énfasis en su defensa personal. Es decir, él va a hacer énfasis en su integridad, en la calidad de sus motivaciones. Versículo 14 dice, cuando Pablo dice ahí, pero porque si creemos, segunda de Corintios 1:14, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así también como vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Cuando Pablo estuvo entre ellos, como digo, les había
enseñado, y los corintios habían comprendido perfectamente las enseñanzas del apóstol. Pero cuando se levantaron esos falsos testimonios, esos falsos maestros dentro de la iglesia y comenzaron a hablar mal del apóstol, los corintios empezaron a pensar mal del apóstol. Porque eso ocurre. Tú puedes conocer a una persona y tener buen testimonio de ella, pero si escucha que uno empieza a hablar mal de esa persona y otro por otro lado empieza a hablar mal de ella, empiezan a entrarte las dudas. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Y claro, cuando se juntan varios y empiezan a hablar contra alguien, pueden tirar el testimonio de una persona por los suelos, ¿verdad? Hay grandes ejemplos de esto. Por eso uno de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios, es: no hablarás falso testimonio, no levantarás falso testimonio, porque eso es algo que Dios aborrece de tal manera, algunos no se dan cuenta, pero de tal manera que está escrito en la palabra de Dios. Dice: el testigo falso, es decir, el que levanta falso testimonio, el testigo falso morirá, dice Dios. Es decir, Dios no perdona a aquel que levanta falso testimonio contra el otro, mucho menos si es un hermano en la fe. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús? Los tropiezos han de venir, pero ay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Mejor le fuera el qué, que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al fondo del mar, porque realmente dura cosa es enfrentarse al Dios viviente. Amén. Por tanto, el apóstol espera que esta carta ayude a los corintios a volver otra vez a entenderle, a poner en orden sus ideas, no solo sobre el apóstol y sobre su ministerio, sino también sobre las doctrinas que les había enseñado, porque ya estaban poniendo en duda todo lo que Pablo les había enseñado. Es evidente que el conocimiento de los corintios estaba limitado por la carnalidad, por su propia carnalidad. ¿Recuerdan 1 Corintios 3:2? ¿Recuerdan lo que dice? No pude hablaros como a espirituales porque aún sois carnales. Por tanto, los corintios, por su carnalidad, estaban de alguna manera ellos mismos siendo tropiezo para su propio conocimiento de la verdad. La carnalidad te estorba en tu madurez cristiana. La carnalidad es andar en la carne. ¿Ustedes saben lo que eso significa o no? Andar en los deseos del propio corazón, andar en los deseos de la mente, de la mente que está vendida al pecado. Cuando no tenemos en cuenta la voz de Dios en nuestra vida, cuando no tenemos en cuenta su palabra, cuando no andamos en el Espíritu, andamos en la carne. Y al andar en la carne, se nos dificulta poder comprender las cosas espirituales. ¿Recuerdan 1 Corintios 2:14? El hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. Cuando nosotros estamos en la carne, tenemos problemas para entender las cosas de Dios. Y eso pasa no solamente a los creyentes de a pie, pasa incluso a niveles ministeriales. Hay pastores que se bloquean y no pueden entender, no pueden seguir creciendo en su conocimiento de la palabra porque se estancan en pecados, en carnalidad, y su entendimiento queda embotado. Entonces dice, este pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El conocimiento es algo importante. Es el conocimiento de la verdad lo que nos hace libres. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Por tanto, si mi carnalidad, mi pecado me impide conocer la verdad, acabo esclavo. Y es como diría mi mamá, la pescadilla que se muerde la cola. El pecado no me deja madurar, la inmadurez me lleva al pecado, y el pecado no me deja madurar y la inmadurez me lleva al pecado, y es el círculo vicioso que nunca termina. Estos corintios tenían ese problema, eran carnales,
Y aún habiendo tenido a uno de los más, por no decir, después de Cristo, el mayor maestro que se haya podido tener, el apóstol Pablo. Ustedes no saben lo que yo hubiera dado por tenerlo a él de maestro. Un hombre con el conocimiento de Pablo, con la profundidad de pensamiento de Pablo. Cómo coge la palabra, cómo coge los textos del Antiguo Testamento y los vuelca en el Nuevo, pero con una luz, con una sabiduría impresionante. Y sin embargo, aquellos corintios que le habían tenido día y noche durante 18 meses, año y medio, habían sido enseñados por él, entendían todas las cosas. Y ahora, porque se habían levantado entre ellos algunos que querían menospreciar a Pablo, comenzaron a tener dudas, a decir, ¿nos habrá engañado Pablo? ¿Será verdad que estos tienen razón? Hay que tener mucho cuidado con eso. Miren, en estos pasajes que acabamos de leer, el 13 y el 14, es muy interesante porque son un poquito complicados entenderlo en castellano, por la forma que tienen las frases. Porque Pablo se expresaba de una forma a veces difíciles de entender. Incluso el apóstol Pedro lo dice, ¿verdad? Por eso decía que algunos tuercen sus enseñanzas para su propia destrucción, para su propia perdición. Pero vamos a leer este pasaje en dos versiones diferentes. Lo leemos primero en Reina Valera y después en la versión actual y después en la traducción viviente. Vamos a leerlo de tres formas diferentes y van a ver cómo vamos a poder entender mejor estos dos versículos, el 13 y el 14. Leámoslo primero en la Reina Valera, que es la que tenemos. Dice, porque no os escribimos otras cosas que las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. ¿Amén? Así es en la Reina Valera. Vamos a leerlo en la versión en lenguaje actual, traducción en lenguaje actual. Dice, ahora les escribimos con palabras e ideas fáciles de entender, y espero que puedan comprender del todo lo que ahora no entienden bien. Así, cuando el Señor Jesucristo vuelva, ustedes podrán estar orgullosos de nosotros como nosotros lo estamos de ustedes. Diferente, ¿verdad? Ahora vamos a leerlo en la nueva traducción viviente. Dice, nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente, aunque por ahora no nos entiendan. Entonces, en el día en que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Volvamos a leerlo en la Reina Valera. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Amén. Es decir, Pablo les está diciendo claramente que ellos debían sentirse orgullosos de Pablo, de Silvano y Timoteo, que eran los tres siervos de Dios que les habían predicado, que les habían enseñado y que les habían enseñado y predicado bien. No les habían engañado, les habían comentado la verdad, compartido la verdad de la palabra de Dios. Y él desea que realmente los corintios le entiendan, aunque ahora no me entendáis, dice, pero ojalá que lleguéis a entenderme. Y aquel día cuando Cristo venga, realmente ustedes se sentirían orgullosos de nosotros, como nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes. Los corintios debían el reconocimiento y gratitud al apóstol y a sus colaboradores por la labor que estaban desarrollando. Le debían reconocimiento. Aunque la alabanza siempre es para Dios, pero dice la palabra de Dios, al que honra, honra. Y ellos tenían un buen maestro,
y deberían haberlo honrado, no criticado, no murmurado contra él, no levantar falso testimonio contra el siervo de Dios, ¿verdad? Debían reconocimiento y gratitud por su labor. Vamos a ver 2 de Corintios 5, 12. 2 de Corintios 5, 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Amén. Es decir, Pablo dice, yo no me estoy recomendando a mí mismo, ¿ok? Sino que te doy la ocasión para que tú te gloríes de nosotros. Tenían motivo para gloriarse. Les había enseñado nada más y nada menos que Pablo y sus colaboradores inmediatos. Filipenses 2:16. Filipenses 2:16. Vamos a leerlo desde el 15, desde el 14, perdón, por aquello del contexto. Y fíjense cómo Pablo aquí apunta. También en la iglesia de los filipenses les apunta lo mismo. Dice, haced todo sin ¿qué? Sin murmuraciones, porque la murmuración rompe la comunión. Amén. ¿Verdad? Si tú te enteras de que alguien está hablando mal de ti, ¿eso te ayuda a tener relación con esa persona? ¿O la dificulta? Sin duda, ¿verdad? Por consiguiente, la murmuración rompe la comunión. ¿Y somos llamados a estar lejos unos de otros? ¿O a ayudarnos mutuamente, a acercarnos los unos a los otros, poder compartir los unos con los otros? Por tanto, dice hacer todo. ¿Todo qué significa? Hablar, por ejemplo, está dentro de ese todo. ¿Sí? O sea que cuando hablamos no podemos hacerlo con murmuración. Y por ejemplo, trabajar está dentro de ese todo. ¿Sí? Tampoco podemos murmurar en el trabajo, ¿no? Bueno, pero en la calle sí, ¿no? Tampoco. Hacer todo sin murmuración, sin murmuraciones. ¿Y qué más? ¿Saben lo que son las contiendas? Discusiones, peleas, enfrentamientos, ¿verdad? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles. ¿Alguien sabe decirme qué significa esta palabreja? Irreprensible. Que nadie tenga nada que responder, que decirte, que corregirte. Que seas irreprensible, que no tengan que estar continuamente reprendiéndote. Que no tenga que estar siempre llamándote la atención. Pórtese bien, no haga eso, no diga lo otro, no. Cuando hay que estar siempre reprendiendo a alguien, es porque no es maduro, es porque es una persona que se comporta mal, y esa no es la actitud que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Con qué tiene que ver esto de sencillos? Con la humildad, no ególatras, no con soberbia, no con altivez, sino sencillos. Hay una canción que dice, antes muerta que sencilla, ¿no? Desde luego esa expresión no es cristiana, ¿ok? No es una expresión cristiana, porque Dios nos lleva a ser sencillos, ¿eh? Y hay muchos pasajes en las Escrituras en los que se nos exhorta a la sencillez. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y hoy más que nunca, la generación que nos rodea es maligna y perversa. Y hoy más que nunca se necesitan lámparas que alumbren, hombres y mujeres que sean como luminares, que lleven luz
en medio de tanta tiniebla como hay a nuestro alrededor. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, que dice, yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es decir, Pablo tenía claro que Cristo iba a venir, que Cristo iba a volver y que ante Él íbamos a tener que dar cuenta. Y les está diciendo a los creyentes de Corinto, el día en que el Señor venga, ustedes tendrán que sentirse orgullosos de nosotros, como nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes, porque en todo nos hemos conducido correctamente. No estamos en medio de vosotros haciendo cosas que no convienen, ni diciendo una cosa y haciendo otra. Todo porque había cambiado un plan de viaje. Todo porque les había dicho voy a ir y retrasó su viaje. Todo por eso. Lo tomaron como excusa para criticar, murmurar y destruir el testimonio del apóstol Pablo. ¿Recuerdan lo que hicieron a Aarón y María con su hermano Moisés? Y solo por él habla Dios. ¿No puede Dios hablar también? ¿No habla también Dios a través nuestra? Y murmuraron contra Moisés. ¿Recuerdan lo que les pasó a los hijos de Coré? Los hijos de Coré dijeron, ¿por qué solo los levitas? ¿Por qué solo Aarón y su descendencia? Nosotros también sabemos manejar el incenciario. Nosotros queremos ser sacerdotes. ¿Qué pasó? Dios dijo, pónganse ustedes a un ladito y los de Aarón al otro. Y allá donde se pusieron los hijos de Coré, dice la palabra de Dios que la tierra se abrió y se los tragó vivos. Y cayeron al fuego de la tierra vivitos, porque Dios no soporta la crítica, la murmuración, los falsos testimonios. Pero sin embargo, debiéndole dar reconocimiento y gratitud al apóstol Pablo, lo que estaba recibiendo era justamente eso. El pago que estaba recibiendo era falso testimonio contra él, contra su vida, contra sus decisiones. Pablo se sentía orgulloso de los corintios. Qué distinto, ¿no?, de cómo se sentían los corintios de Pablo, ¿no? Fíjense en 2 de Corintios 7, 2 de Corintios 7, versículo 4. Fíjense lo que dice Pablo aquí. A pesar de que sabía lo que estaba pasando, a pesar de que sabía que lo estaban tirando por los suelos, Pablo dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflicto, de dentro temores, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Es decir, cuando Tito volvió, porque Pablo se retrasó y Tito volvió de Corinto y le dio noticias, buenas noticias de Corinto. Aunque algunos te critican, hay otros que están permaneciendo en el Señor. Hay algunos que te echan de menos, que oran por ti. Y eso consoló el corazón del apóstol Pablo. No es fácil que te muerdan cuando tú estás dando de comer. No es fácil. Yo doy gracias a Dios porque yo me siento querido en esta congregación. Pero hay pastores que lo pasan muy mal porque están dando la vida por la iglesia y sin embargo la iglesia les critica, les juzga, le tratan de manipularlo, lo maltratan en todos los sentidos y eso no es justo. Y un día esas iglesias van a tener que dar cuenta delante de Dios por maltratar a sus pastores. Es cierto que hay muchos falsos pastores que no deberían estar en el ministerio, pero hay hombres de Dios que están ahí dando el callo y esos deben ser honrados, porque la palabra de Dios así lo dice: al que honra, honra. Amén.
Y Pablo era un hombre que merecía honra. Fíjese, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Dice Pablo ahí, vamos a leerlo desde el 17 por el contexto. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Es decir, Pablo no había ido, no porque no quisiera ir, ¿ok?, sino porque aún no era el momento. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante del Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. Hay algo que me llama un poco la atención. Pablo usa mucho la palabra orgullo, gloria, y entre los demás apóstoles me parece que es lo mismo, ¿no? O los demás también la usaban. Evidentemente los demás apóstoles escribieron menos que Pablo. Al tener más escritos de Pablo, pues lógicamente Pablo habla más de todo que los demás apóstoles. Y cuando habla de orgullo, habla más que los demás apóstoles, ¿no? Pero el apóstol Pedro, por ejemplo, también habla del orgullo, ¿no? El apóstol Juan también habla de ello. Porque nos habla de que no seamos amantes de las cosas del mundo, que no seamos soberbios, que no seamos altivos, que seamos humildes. Y eso lo encontramos en todas las epístolas, pero más en las de Pablo, porque Pablo tiene 13 epístolas, ¿no? Pedro solo tiene 2, Juan solo tiene 3. Entonces, lógicamente, siempre leemos más en Pablo porque tiene más escritos, ¿no?, inspirados. ¿Qué diferencia hay entre gloria al hombre y la gloria de Dios? ¿Perdón? Habla de la gloria. Sí, pero la gloria, cuando Pablo habla de la gloria en relación al hombre, nunca usa el mismo término que se refiere a la gloria cuando se refiere a Dios. Está hablando de que cuando él dice, por ejemplo aquí, ¿no?, en el versículo 19, ¿no?, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Yo me glorío de vosotros. Cuando él está diciendo eso, no lo está diciendo con orgullo carnal. Está diciendo que él es aquello que le satisface. O sea, la iglesia, aquellos por los cuales él está dándolo todo, es lo que alegra su corazón, lo que les motiva a seguir adelante, ¿no? No es un orgullo carnal, sino más bien una jactancia. Es que la palabra jactancia quizás no sea tampoco la adecuada, ¿no? Pero lo que está diciendo es que sí, efectivamente, es algo que le alegra el corazón, ¿no? Miren, hermanos, sinceramente, yo cada domingo que me subo al púlpito y veo vuestro rostro, yo me siento contento de verles perseverar, de verles estar ahí buscando al Señor domingo tras domingo. Y sé que ustedes están soportando multitud de presiones de todo el mundo, es decir, tentaciones del mundo, personales, presiones de trabajo o de falta de trabajo. Tendrían ustedes multitud de razones para no estar aquí un domingo por la mañana. Sin embargo, yo vengo, me subo al púlpito y les veo. Cuando yo les veo, mi corazón se goza. Ustedes sois mi gozo, ustedes sois mi gloria. Es decir, es lo que Pablo estaba diciendo. Sí, lo que pasa es que Pablo vivió hace 2000 años y nosotros estamos en el 2015. Entonces, las palabras hay que entenderlas no con la mentalidad del 2015, sino con la del primer siglo. Es decir,
La cuestión es entender qué era lo que realmente estaba diciendo Pablo. Y al estudiar el contexto de sus epístolas, nos damos cuenta de que él no era un hombre que de verdad fuera orgulloso en el sentido carnal, sino todo lo contrario. Era un hombre que se humilló a sí mismo hasta estar dispuesto a dar la vida, que de hecho la dio, ¿no?, por el Evangelio y por la Iglesia. Por tanto, aunque la palabra a nosotros, en la mentalidad del siglo XXI, nos suene fuerte, nos suene fea, nos suene mal, hay que entenderla en la mentalidad del siglo I, donde Pablo estaba hablando de lo que decimos, ¿no? No de un orgullo carnal, sino de que una satisfacción personal, ver que, o sea, que su satisfacción personal era ver el fruto de su trabajo, ¿no? Y creo que eso nos pasa a todos. Cuando tú haces un mueble, cuando tú terminas un trabajo y lo miras, tú dices, y esto lo he hecho yo. Te sientes bien, te sientes satisfecho de haber hecho un buen trabajo. Esa es la satisfacción de la que habla Pablo. Pero eso no es decir, oiga, esto lo he hecho yo, ¿eh? Esto no hay quien lo haga igual que yo, porque yo soy el mejor. No, eso sí es carnal, porque ahí ya estamos en un orgullo que trata de robarle la gloria a Dios, ¿no? Pablo no hace eso, no está en su intención, ¿no? Pero sí que es muy importante a la hora de escudriñar las Escrituras, tratar de entenderla en su contexto histórico y gramatical, ¿no? La palabra orgullo en labios de Pablo no significa lo mismo que en labios nuestros hoy, en el siglo XXI. Son dos cosas diferentes, dos pensamientos distintos. Entonces, no hay una palabra que lo pueda traducir mejor. Es eso, es sentirse satisfecho, sentirse con gozo por ver el fruto de su trabajo, ¿no? Que él se preocupa de enfatizar que no es lo que yo hago, sino lo que Dios hace en mí. Porque él nunca se lleva la gloria, ni siquiera de lo que él hace. Él dice, ¿recuerdan las palabras que utilizó el pastor Andrés en su último sermón? Cuando habló en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Lo tenemos aquí y dice, y la gracia y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, se refiere a los demás apóstoles. Le dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. O sea, él no era un hombre orgulloso en la carne, pero sí que se sentía orgulloso de su trabajo en el buen sentido de la palabra. Es bastante entendible. Ajá. Entonces, quería haber seguido la misma línea para que no haya como... Claro. Sí, al especificar, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, ¿no? Tenemos que entender eso, ¿no? Que la Biblia es un libro antiguo, es un libro que tiene 3.000 años de 3.500 años de antigüedad del Pentateuco y casi 2.000 el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, muchas palabras que vienen en la Biblia, los traductores han tenido muchos quebraderos de cabeza para encontrar la palabra adecuada para poder traducirlo, transmitiendo fielmente el pensamiento del escritor. Y no siempre se ha tenido acierto a la hora de escoger la palabra adecuada, ¿no? El día que yo me jubile, si alguna vez yo me jubilo y el Señor no ha venido antes, yo tengo el deseo en mi corazón de hacer una versión nueva de las Escrituras. Entonces, para ponerla en un lenguaje actual, sin que se menoscabe para nada el verdadero sentido de las Escrituras, ¿no? Sin que se le robe ninguna gloria a Dios, ni ningún título a Cristo, ¿no? Como hoy hacen las Biblias modernas, ¿no? Yo no sé si el Señor vendrá antes o algún día yo me jubilaré, ¿no? Pero si me jubilo, me voy a dedicar a hacer eso. 3 versiones. Entonces, pero es entendible lo mismo. Entonces, de pronto alguien no la tiene cuadrado que... Claro, por eso tenemos buenas herramientas hoy en día. Hoy en día quien no sepa es porque no quiera saber, porque herramientas tenemos para estudiar las Escrituras.
Tenemos buenos programas que con varias versiones bíblicas. Tenemos Biblias interlineales con el texto en el original tal como se escribió y lo que esa palabra significa directamente al castellano, y te dan 10, 15, 20 sinónimos para que tú escojas la que en el contexto se adapte mejor a eso, ¿no? A ese pasaje, ¿no? Y claro, cuando nosotros estamos leyendo las Escrituras y nos encontramos con palabras como esta, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 14. Mire, concretamente aquí la palabra es cauchema, que significa jactancia, orgullo, motivo de jactancia o orgullo. Pero en realidad, repito, en el contexto en el que está dicha esta palabra, no significa orgullo en el sentido malo, sino en el sentido positivo, en el sentido bueno de la palabra, ¿no? Es decir, él se gloría de la iglesia, ¿no? De la obra de Dios en los Corintios, ¿no? ¿Más preguntas? Seguimos entonces. Ahí dice, en el final del versículo 14, dice para el día del Señor Jesús. Si ustedes observan bien, el verbo está en presente. Sin embargo, está hablando del día del Señor Jesús. Con lo cual el verbo debería estar en futuro. Pero no es así. Por tanto, estos pequeños detalles son los que nos ayudan a la hora de poder entender bien la palabra, ¿no? Aclara que los corintios son su gloria para aquel día, pero ya lo son. Él ya se siente contento, él ya se siente con gozo, aunque todavía ese día no haya llegado, ¿no? Pero él dice, ustedes son mi gloria para aquel día, para el día del Señor Jesús. Es decir, aquello que le hará sentir que no perdió su tiempo, ¿no? Como dice en 1 de Corintios 15, 58, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ah? ¿Cuál será tu gloria para el día del Señor Jesús? ¿Qué será aquello que te haga sentir bien cuando el Señor Jesús venga? Imagínate que el Señor Jesús viene hoy, esta noche, ahora, que aparece el Señor y nos llama a su presencia. ¿Qué sería aquello de lo que te haría sentir contento, contenta? ¿Cuál sería tu gloria? ¿Nadie? El saber que vamos a estar con Él. A ver, hablen, compartan. ¿Cuál será tu gloria? Que vamos a estar en un paraíso, que ya no va a haber. Sí, pero todo eso está bien. Eso es lo que Dios va a hacer. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Que nos haga sentirnos bien delante de Dios. Fuerte, que no me entero. Que si nos llama a estar ahí, o sea, con nuestra gloria, es haber llegado al final. Haber llegado al final. Haber permanecido. Nada más. Haber dado buen testimonio. Aquello de lo que no tengamos que avergonzarnos, ¿no? Tenemos muchas cosas para alegrarnos de ese día, porque si no tenemos muchas cosas para alegrarnos de que el Señor venga pronto, a lo mejor casi ni deseamos que venga. A lo mejor por eso está retrasándose. O no se retrasa. Lo que pasa es que es paciente para con nosotros. ¿No creen? Esperando que todos procedamos. ¿A qué? Al arrepentimiento. ¿Verdad? Y se cumpla el número de los que han de ser salvos.
Pero el Señor viene, mis hermanos. Créanme que el Señor viene. Y viene pronto, ¿eh? Porque el mundo ya está desatado. El mal ya está, vamos, queda muy poquito para que el Señor venga. Ahora, ¿recuerdan la frase del Señor Jesús? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque cada vez hay menos fe, ¿eh? Hoy me llamó un hermano pastor de México y me hablaba justamente de esto, ¿no? De la necesidad de permanecer firme en la palabra, ¿no? Él estaba viendo los vídeos nuestros y tal, dice, hermanos, ya quedan pocos pastores que permanezcan fieles a las Escrituras, que defiendan la palabra de Dios. Queda poco tiempo para que el Señor venga. Y tendríamos que estar preparados para que cuando ese día venga no tengamos que alejarnos del Señor avergonzados, sino para que podamos estar con gozo, con alegría, deseando que llegue pronto. Amén. Vamos a leer del 15 al 20. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminados por vosotros a Judea. Estos eran los planes de viaje que tenía el apóstol Pablo. Planes que no pudo cumplir hasta ese momento. Así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne? ¿Para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas del Señor, de Dios, son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Bueno, aquí vemos cómo el apóstol Pablo alude claramente a la acusación que había contra él, ¿no? No lo hace en clave de reproche, sino más bien que les explica que no llegaron a entenderle del todo, ¿no? Dice, con esta confianza. La confianza era muy importante para el apóstol Pablo. Esta palabra la repite de manera continua en todas sus epístolas. Y también en esta epístola, en el capítulo 3, versículo 4, en el capítulo 8, versículo 2, etcétera, ¿no? Y se refiere a la confianza básica en Dios, la confianza en la gente o en uno mismo. Concretamente, aquí habla de la confianza en los corintios, ¿no? Quise ir. ¿Qué estaba diciendo al decir eso? Quise ir. Con esta confianza quise ir. Era su intención, ¿no? Eran sus planes. Aunque Pablo venía hablando en tercera persona, comienza a hablar en primera persona. Quise. Ahora ya no dice quisimos. Está hablando ya asumiendo su responsabilidad. Porque va a aclarar por qué no fue. Y está asumiendo ya en primera persona. Él no se esconde en la tercera persona, sino él asume su responsabilidad. Declarando sus palabras, ya que estaban dudando de sus palabras, él quiere expresar eso justamente, ¿no? Que él asume su responsabilidad por los cambios que había originado en sus planes de viaje y que después más adelante va a explicar la razón por la cual cambió sus planes. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. También se puede leer una segunda bendición o un segundo favor, un segundo don, un segundo regalo. Se refiere justamente a la intención del apóstol
de ir para bendecirlos. O sea, Pablo no quería ir para maltratarlos, quería ir para bendecirlos, ¿no?, con su visita. Versículo 16, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminados por vosotros a Judea, ¿no? Ahí estaban, ese era el plan de Pablo. Ahora, ¿siguió el apóstol su plan? No lo siguió. ¿Por qué no lo siguió? Bueno, él lo va a explicar más adelante, ¿no? En el versículo, por ejemplo, 23, dice: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. O sea, él tenía su razón para haber cambiado sus planes. No quería ir otra vez para echarle la bulla, porque él acababa de venir de allí, no había vuelto contento y quería que ellos tuvieran tiempo para asimilar lo que Pablo les había dicho, y él para tranquilizar también su alma y que la siguiente visita fuera de bendición. No para que tuvieran... ¿Saben qué pasa con dos personas que están enfadadas, no? Que si siguen en el tema R que R, acaban separadas para siempre. Entonces, a veces cuando hay un desacuerdo es mejor tomarse un tiempo y buscar el reposo, buscar la tranquilidad, y después, bueno, vamos a ir, vamos a aclarar las cosas, vamos a poner las cartas boca arriba, ¿no? Claro que no hay que esperar tampoco un año, ¿no? Esta mañana me llamaba un hermano de la península, me conocía de hacía muchos años, y bueno, a través de los vídeos volvió a contactar conmigo y me llamó, me escribió un correo ayer y hoy me llamó por teléfono. Y me decía que la criatura lo ha pasado muy mal en las iglesias por donde ha estado. Y en una de ellas, concretamente, lo pusieron en disciplina. Un año en disciplina. Y cuando termina él la disciplina, ponen a la mujer. ¿Saben ustedes cuál fue el motivo de la disciplina? Que estaban un día en la playa y bueno, pues la mujer, tenían al niño pequeño enfermo, y la playa donde estaban venteaba mucho, y había otra playita al lado donde no era una calada más pequeña, donde no había viento, y entonces le dijo la esposa, le dijo al pastor: pastor, ¿por qué no nos vamos a la playita pequeñita que está aquí al lado para que el niño no se me ponga peor? Y el pastor pues le cogió con el pie izquierdo, le cogió con el pie cambiado y se puso a gritarle allí a la mujer y no sé qué y tal, y bueno, y él cogió y se marchó con la esposa, lógicamente, a la otra playita pero al día siguiente él lo llamó al pastor para pedirle: pastor, perdóneme porque a lo mejor usted se sintió mal por culpa nuestra, no sé qué. Ellos pidiéndole perdón al pastor. Y el pastor le dice: ¿quién te ha dicho a ti que te vamos a juzgar esta tarde? ¿Que van a juzgar? Le hicieron un juicio, le quitaron todas las responsabilidades y le pusieron un año de disciplina a un hombre que iba a pedirle perdón al pastor por algo que la culpa era del pastor. Mira, esas cosas no debían suceder. Aquí el apóstol Pablo tenía un problema con los corintios. Él había venido triste. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no quería otra vez volcar su tristeza, ni echarle la bulla de nuevo. Por eso cambió sus planes. Dice: para ser indulgente con ustedes. Y ellos cogieron la excusa del cambio de planes para usarlo contra el siervo de Dios. Increíble las cosas que pasan, ¿verdad? Las cosas que el diablo hace cuando se mete de por medio y cuando la gente anda en la carne y no en el espíritu. Por eso es tan importante Gálatas capítulo 5, andar en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Es importantísimo, es importantísimo. Sabemos que él cambió sus planes. Versículo 17. Así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza. Esa era una de las acusaciones que tenían contra él. Este Pablo dice una cosa, después hace otra, de momento cambia de opinión.
estaban acusándole de que no buscaba lo suficientemente a Dios, que tomaba decisiones sin pensarlas, que andaba en la carne. De ahí la siguiente pregunta, ¿no? O lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no, es decir, digo una cosa y después la contraria. ¿Qué respuesta demandaban estas preguntas que hace Pablo? Desde luego negativas, ningunas, ni andaba con ligereza, ni andaba en la carne. Pablo era un hombre que hacía lo que hacía después de orar y de dejarse llevar por el Señor, ¿no? Según la carne, catasarca, según la carne. Esa frase aparece varias veces en la epístola, en esta epístola y también en otras epístolas del apóstol Pablo. Pero lo vamos a dejar aquí para la próxima semana, donde vamos a continuar con esta epístola. ¿Tienen alguna preguntita? ¿No tienen preguntas? Por más que lea la palabra de la y está constatado alguien que no se esfuerza. Bueno, la hermana pregunta que cuando uno se está esforzando en seguir al Señor, está asistiendo a los cultos, estudiando la palabra, bueno, que si se estanca, ¿qué se puede hacer? Bueno, justamente lo que estamos hablando, es decir, buscar a Dios. Es en Dios que está nuestra fortaleza. Es en Dios que está nuestras reservas de energía. Es en Dios quien nos levanta, quien nos renueva, quien nos fortalece, quien nos anima, quien nos ayuda. Es Dios, es en Dios donde tenemos que buscar el alimento diario. ¿Qué pasaría si yo dejo de comer? Empiezo a perder peso, empiezo a demacrarme, empiezo a enfermar y me debilito. Y claro, si no me alimento puedo llegar a morirme. Muchas veces no tenemos en cuenta que el espíritu también necesita de alimento. Alimentamos el cuerpo, lo cuidamos, lo vestimos, estamos muy pendientes de si el pelo cae para este lado o cae para el otro, estamos muy pendientes de si ponemos la ropa esta o la otra, estamos muy pendientes de las cosas externas. Incluso a veces dedicamos atención a la mente, al alma. Estamos dispuestos a leer, a hacer cosas, a instruirnos, a hacer cursos, a prepararnos, a ser alguien que sea entendido, a estar al día. Vemos las noticias, todo esto. Pero nuestro espíritu muchas veces camina raquítico. No lo alimentamos lo suficiente. Y alimentar el espíritu no es solamente venir a la iglesia o venir a los estudios o reunirte una vez a la semana a la oración. Andar en el espíritu es andar en el espíritu 24 horas diarias, 365 días a la semana. Porque un paso que des en la carne te desvía enormemente del objetivo de andar en el espíritu. Un pequeño pasito que tú des hoy aquí te lleva, en el tiempo te va separando y alejando del objetivo al que Dios te quiere llevar. Por tanto, hay que buscar a Dios. Y cuando hayamos buscado a Dios, seguir buscándole. Y cuando le hayamos buscado bien, seguir teniéndole en cuenta. Una buena comunicación con Dios. Como un bebé que está en el vientre materno, recibe su alimento, su energía y todo lo que necesita para desarrollarse por medio del cordón umbilical. Nuestro cordón umbilical espiritual es la oración, pero no la oración religiosa, no la oración rezada, sino la oración sincera, la relación personal, espontánea. Señor, estoy hecho polvo, necesito que me ayudes, por favor.
Padre, me duele el cuello, ayúdame un rato con esto. Señor, gracias porque sé que estás ahí, porque tú me animas. Señor, no tengo ganas de estudiar hoy, pero estoy cansado, pero tengo que preparar. Señor, gracias, porque ayer tuve una necesidad y tú la supliste. Estar siempre en conversación con Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que prepare hoy de comer? Una buena comunión, una buena relación personal con Él. Eso hace que nuestro espíritu, cuando empieza a ser bien alimentado, empieza a fortalecerse. Y cuando nos fortalecemos espiritualmente, caminamos rectos en el espíritu. No proveemos para los deseos de la carne. ¡Ay, mira una cascarita de plátano! Voy para allá, pero a quitarla, ¿eh? ¡Uy! Me resbalé. No proveáis para los deseos de la carne. O sea, hay que buscar el Espíritu, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Gálatas capítulo 5. Si vivís en el Espíritu, andad en el Espíritu. Amén. ¿Algo más? No más. Pues nos ponemos de pie y oramos al Señor. Le damos gracias porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Vamos a pedirle al Señor que ponga amor en nosotros por su palabra, para que realmente podamos apreciarla cada día más, que podamos alimentarnos bien de buenos potajes de Biblia que fortalezcan nuestro espíritu. Amén. Alguien que quiera dirigirnos en oración, por favor. Señor, en esta noche agradecemos